Hoy en día, en este siglo XXI, 2025, vivimos en una era hiperconectada. Está en auge lo que es la inteligencia artificial, está en auge lo que es los medios digitales y la inteligencia, toda la parte digital va creciendo. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Estamos desconectados espiritualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque tú estás aquí con nosotros. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y escuchar lo que tú nos quieres decir el día de hoy. A través de estos versículos que acabamos de leer, Padre, tú pon en nuestro corazón esa semilla para que germine a su tiempo. Te damos gracias por todos los hermanos aquí reunidos. Y a los que no, Padre, tú sabes cuál es la causa. Bendícelos también juntamente con sus familias. Te pedimos por esta palabra el día de hoy. Amén. Esta parábola del buen samaritano es un ejemplo vigente y profundo de compasión. Y esta parábola no solamente nos muestra que ser bueno o seguir reglas debemos de hacer eso, no, sino que va algo más profundo, es un asunto del corazón. Vemos que el hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Podemos pensar, oye, pero ¿por qué de Jerusalén a Jericó? Aproximadamente se decía que era una distancia de 27 kilómetros, en un territorio que era muy peligroso. Y vemos que cayó en manos de ¿qué? De ladrones, ¿no? De rateros, ¿no? Como lo podíamos decir, ¿no? ¿Y qué le hicieron? Lo golpearon, le quitaron sus pertenencias, casi lo desnudaron, le quitaron hasta la ropa, ¿no? Casi diciendo, me quitaron hasta los tenis, todo, ¿no? Pero si nos vamos a ese territorio, Jericó, Jerusalén, en esos tiempos era un territorio donde había muchas cuevas, ¿no? Donde había muchos lugares donde se podría esconder, que inclusive pues, era muy poco común que asaltaran a los viajeros, a las personas. Y vemos en la escena tres personajes, pero dos de ellos, lo que es el sacerdote y el leví, podemos ver primero el sacerdote, que era la figura que se encargaba de hacer sacrificios, que ofrecía sacrificios. Él era muy religioso en la sinagoga, pero cuando vio a este hombre medio muerto, despojado, desnudo, lo miró y siguió de largo. Luego dice que llegó un levita. Un levita, ¿cuál era su responsabilidad? Era la responsabilidad del templo. Y lo mismo, llegando cerca, lo miró y pasó de largo. Fíjense, si nosotros nos hubiéramos hecho esta pregunta, pues nos hubiéramos sentido incómodos al escuchar cómo es posible que dos personas que se dedican a la parte espiritual, al templo, que están en el templo, hayan cometido esa acción. Yo creo, o sea, si no supiera nada de la Biblia, si no fuera cristiano, si no estuviera aquí en una iglesia, al escuchar esto, pues me pondría muy triste, ¿no? Quizás el sacerdote y el levita, quizás vivían en Jericó y subían a Jerusalén. Quizás a lo mejor era su ruta, ¿no? Porque cada uno de nosotros también tenemos una ruta para irnos a la escuela, al trabajo o cualquier lugar, ¿no? Donde vamos rutinariamente. Entonces, ya sabían el camino, ya sabían lo que pasaba frecuentemente todos los días. Pero ambos decidieron seguir su camino. Ambos decidieron no poner una acción en ese momento cuando vio a la persona. ¿Por qué? Si se dan cuenta, cuando en el Antiguo Testamento, al ver una persona muerta o con una enfermedad, no podían tocarlos. ¿Por qué creen? Exacto. Dije, no, si lo toco voy a quedar en una condición de impureza. Y si yo soy impuro, pues no voy a poder hacer o a realizar mis actividades dentro de la sinagoga, dentro del templo. No, mejor no. Y hoy en día podemos decir, bueno, hoy ya puedo agarrar a alguien que tenga una enfermedad, pero hoy en día hacemos lo mismo, se hace lo mismo las personas. Como les decía al principio, ¿no? Estamos en una desconexión espiritual y humana muy fuerte. No sé si fue el día de ayer o
el viernes en la tarde. Estaba viendo un video, ¿no? En redes sociales y apareció un video grabado desde un elevador, no sé si lo ven en Brasil, donde un hombre golpea, pero golpea fuerte a su esposa. Según se excusó de que tenía claustrofobia, ¿no? A los elevadores, pero al ver la situación es sorprendente, ¿no? Y vemos cómo va caminando la sociedad. Entonces vemos aquí que, además de ayudarlo, se excusaron. No, es que si lo tocamos, vamos a quedar impuros y no vamos a poder realizar nuestras actividades. Y hoy en día el sacerdote y el leví representan a los que están desconectados del corazón de Dios. Lo más importante para ellos era su agenda, eran sus funciones. Pero lo más importante es que no tenían un compromiso con Dios, sino solamente una responsabilidad, entre comillas, de hacer sus actividades, sus trabajos. Tenían religión, pero no tenían compasión. Y él nuevamente aparece otra persona, el buen samaritano. De hecho, el título, bueno, sabemos, ¿no? La parábola se llama El buen samaritano. Y yo dije, vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo. El samaritano en el 2025. Este samaritano iba en camino de Jericó a Jerusalén. Pero quizás a lo mejor tenía un destino. Tengo que llegar rápido a mi destino, tengo que llegar rápido a mi trabajo, a mis actividades. Y él no tenía un límite de tiempo. Pero ¿qué vemos aquí? Él fue acechado de corazón, él fue movido de misericordia. Y fíjense, los tres vieron, los tres fueron conscientes de la situación de la persona, pero solamente uno se acercó a vendar sus heridas. Si nos vamos al contexto histórico, los samaritanos y los judíos no podían ni verse en pintura. ¿Por qué? Porque se odiaban. Entonces imagínense al samaritano al ver a esa persona. Él no pasó, él no preguntó, no, si es judío, no, me voy a dar la vuelta y no voy a ayudarlo. Bueno, quizás si es un paisano, si es de Samaria, a lo mejor sí. No, él no pensó en eso. Él acudió a ese hombre. ¿Con qué? Con ese corazón movido en misericordia. Y con ese pasaje quisiera preguntarles, les voy a hacer 4 preguntas para que se cuestionen cada uno de ustedes. ¿Encaja esto conmigo? ¿Es lo que haría yo en verdad? ¿Cómo soy como cristiano cada día? No solamente los domingos. ¿Qué clase de samaritano soy? Y si vemos este incidente en el camino a Jericó, sin duda pues eran muchos, ¿no? Pero considerando lo que sucede hoy en día en nuestro país, ¿cómo está la situación en el país? Muy fuerte, ¿no? Hay robos, hay secuestros, hay mucha delincuencia. Hay gente que tiene mucha necesidad. Y con esto vamos a ver algunas características de este hombre samaritano. Obviamente, el hombre samaritano, lo último que quería hacer era enredarse con el judío, por esta confrontación, por esta pelea que tenía tanto los judíos como Samaria. Pero sobre todo, su intención era ayudarlo. Él podría haber dicho, no, pues yo me voy, no quiero inmiscuirme en los problemas, mejor lo dejo muerto. Y lo primero que hizo el hombre samaritano fue abrir sus ojos. Lo miró y vio que este hombre estaba grave. Al mirarlo, el sacerdote y el leví vio que sí, tenían una gran necesidad. Quizás debían de haber preguntado, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te apoye? Pero solamente miraron y pasaron de largo, se fueron. Fueron indiferentes a la necesidad, a lo que sentía, a lo que estaba viviendo esa persona. La parábola no dice qué hombre era, ¿no? No sabemos si era judío, si era samaritano, no, solamente habla acerca de un hombre que fue despojado. Pudo haber dicho, bueno, estoy en este viaje, seguro no tengo tiempo de lidiar con esto,
pero además mi vida puede estar en peligro, porque al ver la situación, el samaritano pudo haber pensado, no, es que si me detengo y lo ayudo, quizás pueden volver de regreso, valga la redundancia, y hacer lo mismo conmigo. Mejor no, mejor vámonos. Pero no, él no pensó eso. Pero algo que habló en su corazón fue, ¿qué debo de hacer? Entonces imagínense en la escena al samaritano, directo a su destino al ver esta situación. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Cómo pudo actuar en ese momento, en esa situación, al ver, quizás a lo mejor había sangre, había algunos instrumentos que lo golpearon, no lo sabemos, pero fíjense la situación donde estaba este hombre herido. Lo segundo, abrió su corazón. Y fue porque lo miró con compasión. Sí, podemos ver que su corazón estaba latiendo muy fuerte, ¿no? Por la situación, pero más que sangre que recorría en sus venas, estaba en compasión, tenía compasión, estaba floreciendo en compasión. Quizás al pensar esto, su corazón empezó a latir más, pero su corazón bombeaba esta compasión que solamente él, de las dos personas anteriores, mostró. Sí, vemos que su corazón estaba absorto con la situación. No pensó que iba a llegar tarde, no pensó que, ok, me voy a desviar de mi destino para poder ayudarlo. No, al contrario, él no dio justificaciones, solamente pensó en el hombre que estaba muriendo. Y él dijo, voy a ayudarlo, lo ayudaré. No dijo, ok, solamente lo voy a ayudar si es un paisano, si es un samaritano igual. Si es judío, no lo voy a ayudar. No, él no pensó en eso, no se justificó. La pregunta es, ¿actúas con un corazón abierto? Él no solamente abrió sus ojos, no solamente abrió su corazón, sino que abrió sus manos. La Biblia nos relata que actuó de manera inmediata, pero de una manera consciente, de que el hombre podría morir en cualquier momento. Lo único que hizo fue lo que sabía hacer. Imagínense, ¿qué nos dice en la Biblia? Vendó sus heridas y le puso vino. Entonces imagínense, vendó sus heridas. ¿Cómo puedo vendar una herida? A ver, ¿cómo se vende una herida? ¿Qué cosas necesitamos? Vendas. Quizás a lo mejor en ese tiempo pues, no había vendas, ¿no? Como lo que lo conocemos hoy en día, pero quizás un material absorbente para poder detener el flujo. Exactamente. Pero es como, ok, ahorita voy y veo, voy a sacar mis vendas, aquí las tengo, siempre las traigo, ¿no? Pues no, quizás a lo mejor esa persona, exactamente, o con su vestido, pero tenía los instrumentos, el material para hacerlo en el momento. Y así nos pasa con nosotros. Nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos instrumentos que podemos utilizarlos para ayudar a las personas. Cada uno es diferente, cada uno tiene una personalidad diferente. Pregúntate, ¿yo qué puedo ayudar? ¿Yo cómo puedo ayudar? Por ejemplo, lo vimos en la escuelita bíblica. Cada uno tiene diferentes talentos, diferentes dones. Así como el samaritano ayudó, vendó a ese hombre, también nosotros podemos hacerlo con lo que somos, con lo que Dios nos ha dado. Quizás a lo mejor a uno le dio la sabiduría, el conocimiento para hablar en público, para estar con los niños, para tocar los instrumentos, para ser buen administrador. Todos tenemos dones y talentos. Y aquí en especial, lo que pudo hacer, lo hizo con lo que sabía. Fue y vendó sus heridas, fue y le echó vino. Entonces podemos ver que aquí no fue de la nada, sino, ok, vio la necesidad y mostró sus dones ayudando a esa persona. Obviamente ya después la Biblia nos dice que fue y lo llevó a un mesón, podemos llamarlo como hoy en día un hotel, para que lo ayudara, ¿no? Como una clínica hoy en día, ¿no? Pero él con lo que tenía pudo haber ayudado. Y a veces nos preguntamos, híjoles, ¿cómo puedo ayudar? No puedo, ¿no? Con solo una palabra, con solo una frase podemos ayudar al prójimo. Vemos la acción, tuvo que levantarlo. Imagínense, tuvo que levantar a una persona. ¿Quién ha cargado a una persona? Desde abajo. ¿Quién lo ha levantado? Ok. Pues vemos que ha de haber sido complicado, ¿no? Y aparte dice que lo subió a su medio de transporte en ese tiempo, ¿no?
Entonces, imagínense el esfuerzo y solamente una persona, él pudo haber hecho todo esto. Tal vez sí era pesado, lo subió a su burro y decidió salvarlo, decidió salvar su vida. Y no solamente lo ayudó, sino que estuvo dispuesto a dar su tiempo. Pregunta, ¿estamos dando nuestro tiempo para el prójimo? ¿Cómo estoy sirviendo a mi prójimo? Quizás a lo mejor no tenemos que irnos hasta, ahora voy a irme a Texcoco, voy a un desierto para ver si me encuentro un samaritano. No, pero es, ok, al lado mío, mi vecino, mi compañero de trabajo, e inclusive nosotros mismos, ¿no? Y no solamente, eso lo voy a detallar un poquito más al final, que las personas necesiten algo, no, quieren sentirse escuchadas. Todos pasamos por problemas, por situaciones, y a veces pasamos como ese sacerdote, como ese levita, indiferentes a ese dolor, a ese sufrimiento. Y como lo decía la hermana Ramón, quebranta mi corazón. A veces necesitamos quebrantarnos, ser susceptibles al dolor ajeno, a mi prójimo. A veces podemos preguntarnos, cuando estamos en una situación como el samaritano, ¿pero qué puedo hacer yo? No, yo no soy tan inteligente. Esto y lo otro, no puedo, es que estoy estudiando, estoy trabajando, no creo. No creo, yo no soy bueno como la otra persona. O me empiezo a comparar. Pero ¿qué hizo al final? Abrió sus posesiones sin pensar en sí mismo. Quizás a lo mejor tenía el dinero contado, los denarios, como lo menciona la moneda. Quizás a lo mejor lo tenía para llegar a su destino, o quizás de regreso a su casa, ¿no? Ya lo tenía contado. Pero él no pensó, no, pues nada más poquito, ¿no? No, él abrió sus posesiones para llevarlo a una posada. Es decir, llevarlo a un hotel, a una clínica, ¿no? Y no les dijo, lo traigo para que lo curen. No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y regreso. Y regreso para ver cómo están. Dígame lo que gasten, que yo lo pagaré. Dicho de otro modo es decirlo, sentirlo, pero otra cosa es hacerlo. Claro, podemos decir, yo ayudo, ¿no? Pero si no ponemos la acción, pues vanas son nuestras palabras. Todas estas características de este samaritano deben ser ciertas en nosotros. Abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, abrir nuestro tiempo, abrir nuestras posesiones. Que abramos los ojos a la necesidad. Y podemos ver, esta parábola es muy sencilla, pero tiene un mensaje profundo. ¿Qué clase de samaritano soy? ¿Me he hecho indiferente a la necesidad en estos días? ¿En mi día a día? Abramos los ojos a la necesidad. Abramos nuestro corazón para que nos interesemos por otras personas. Abramos nuestras manos para que podamos hacer algo que marque la diferencia. Posesiones. Y fíjense, el dinero no solamente para cubrir necesidades, para cubrir nuestras comodidades. A veces cuando somos bendecidos económicamente, pues solamente se queda en cubrir eso, pero va más allá. ¿Qué propósito tiene lo que Dios nos da? Nosotros sabemos que todo lo que tenemos es de nosotros. ¿Es por mi esfuerzo? ¿Por mi trabajo? Es porque Dios nos los da y tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores. ¿Quién vino en su coche el día de hoy? ¿Ya lo vieron? En su coche, no es en coche de Dios que les dio. Exactamente. Exacto, somos mayordomos, exacto. Entonces, el dinero no solamente tiene que quedarse en una fase de, ok, cubrir necesidades, mis comodidades, claro, se vale, ¿no? Pero ¿qué propósito tiene?
¿Qué propósito eterno tiene ese dinero? Como les decía yo hace 15 días, ¿no? Ya tiene como un mes, no recuerdo bien, que falleció mi tío, ¿no? Mi tío. Y en ese momento, una semana antes de que había fallecido, pues habíamos planeado una actividad con jóvenes. Yo, claro, oye, hijo, a ver si programamos una actividad de jóvenes, una conferencia. Yo, claro, adelante, ¿no? Y pues no sucedió, ¿no? Entonces vemos que todo lo que tenemos en esta vida se va a quedar aquí. Pero si ese dinero lo utilizamos para bendecir a otras personas, para ir a su necesidad, para crecer el reino de Dios aquí, pues eso va a ser sorprendente, va a alcanzar almas que ni siquiera sabemos, ¿no? O como les decía, ¿no? Por ejemplo, el viernes, pues una publicación en Facebook, ¿no? De la escuelita bíblica, ¿no? Y cada semilla que se plantó en los niños, inclusive en los papás, pues va a germinar, va a producir fruto a su tiempo. Quizás mejor no a nuestro tiempo, ¿no? Ya quisiéramos, ya mañana aquí, que todos vengan, ¿no? Los niños, ¿no? Pero va a dar fruto a su tiempo. Entonces pregúntate, ¿a quién ayudas con tu dinero? Y no solamente con el diezmo, ¿estás ayudando a tu prójimo? La mayoría de nosotros tenemos mucho más que mucha gente en el mundo. ¿Se han puesto a pensar eso? Tenemos más cosas de personas que a lo mejor no tienen un lugar como esto. A veces salen ahí en las redes sociales que hacen los cultos en los campos, en las montañas, sin luz. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos un lugar, tenemos equipo electrónico, un micrófono. Hay muchas personas que no tienen. Debemos recordar de dónde vino cada posesión. Y somos tan bendecidos. O sea, es tan fácil ser bendecido y no pensar en la gente, en las necesidades de las personas. Yo me pregunto, ¿qué quiere Dios que haga con lo que tengo? El mismo Jesús se desprendió de sí mismo. ¿Cuántas personas vemos diario, pasamos a diario, que no vemos su necesidad? Y fíjense, a veces las personas no necesitan nada. Solamente necesitan saber que uno siente lo que sienten ellos. Ahí comienza la sanidad de muchas personas. Porque al fin alguien me escuchó. Alguien sabe cómo me siento. Alguien sabe mi necesidad. Y no, a veces no necesitan que les des dinero o algo material, sino saber que los entiendes, que sientes por lo que están pasando. Claro, todos pasamos por situaciones. Jesucristo al final termina el relato y le dice, ¿qué le dice al final? Ve y haz tú lo mismo. Es muy sencillo estos versículos, esta parábola, pero tiene un mensaje profundo. Cuando un corazón no puede quebrantarse ante esto, está en problemas. O sea, si a nosotros no nos duele lo que está pasando a la otra persona, estamos en problemas. Por eso lo que dijo, mira, por ahí va lo que le voy a decir en mi mensaje, ¿no? Quebranta mi corazón. ¿no? Porque si no sentimos eso, estamos en varios problemas, en graves problemas. Y un corazón quebrantado, todos debemos estar casi en el primer lugar de la fila para estar disponibles, para que algo nos parta el corazón. Por eso decía, hay que cantar con conciencia y efectivamente, ¿no? ¿Cómo cantamos? ¿Con conciencia o sin conciencia? ¿Estamos sabiendo lo que estamos diciendo? Y esta historia es tan sencilla que siempre pasa. Hoy en día, ¿qué clase de samaritanos somos en este 2025? Y el buen ejemplo del buen samaritano pues es Jesús mismo. Jesús mismo no pasó de largo ante nosotros. Él se encarnó, tocó leprosos, lloró con los que sufrían. Él se detuvo
Así como el samaritano se detuvo con el hombre, Jesús mismo se detuvo. Él bajó el camino, al camino. Se hizo el buen samaritano, pero el buen samaritano real. Él se acercó a ti. Él se acercó a ti cuando todos pasaron de largo. Vendó tus heridas con sangre, con su propia sangre. Pagó por ti con su vida. Y Jesús nos dice, no estás solo, yo me detuve por ti. Y también ahora ve y haz lo mismo. Ese es el claro ejemplo. Ve y haz lo mismo. No solamente en la iglesia, en la comunidad donde estemos, sino en cualquier lugar. Por eso, al principio que les decía, ¿qué clase de samaritano soy? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Cuando empecemos a crear conciencia, a entender esta parábola del samaritano, nuestro corazón va a ser quebrantado. ¿Ok? Pero eso tenemos que dar ese amor al prójimo. Por eso le pregunta, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Estoy abriendo mis ojos o soy indiferente a la situación que está pasando? ¿Estoy abriendo mi corazón? Porque una cosa es hacerlo con los ojos, pero a veces con el corazón, a veces sí, incongruente. Solamente lo hacemos, quizás a lo mejor como los sacerdotes, ¿no? Por formalidad, por el mismo hábito, el mismo rito, pero no abrimos nuestro corazón. Cuando tú empiezas a abrir tus ojos, tu corazón, y empiezas a abrir tus manos, las manos, ¿qué significa? Acción, verbo. Abrir posesiones, tu tiempo. Por eso es muy importante que esta parábola la entendamos y la pongamos en práctica. Siempre, todos los días. Y ver cómo estas características de este samaritano impactan nuestras vidas. Cómo cada parte, cada escenario, en este caso, por ejemplo, podemos ser como un sacerdote, como un levita, ser indiferente, pasar de largo. Pero Dios nos da ese camino, ese ejemplo de ese samaritano, y Él mismo, Él nos lo da. Así que, hermanos, quedémonos con esa tercera persona, que abrió todo para poder ayudar a ese hombre herido, a ese hombre que está pasando necesidad. Y sí, quizás a lo mejor no vamos a ver a un hombre con sangre, ¿no? Pero a veces la sangre puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser física, claro, pero no hay que pasar de largo ante la necesidad de las personas. Amén, hermanos.